Salud al Día, el informativo. Si usted tiene lupus, tal vez tiene muchas preguntas. El lupus no es una enfermedad fácil, con una respuesta sencilla. Es más, a las personas que conviven y laboran con usted, les cuesta trabajo entender que usted padece de esta enfermedad. El lupus no presenta una serie de señales claras y definitivas para las demás personas. Este tipo de enfermedad la puede padecer cualquier tipo de persona, de cualquier grupo económico, de cualquier raza y de cualquier tipo social. El lupus es una enfermedad inflamatoria del sistema inmunológico, es decir, hay un desorden inmunológico en donde el paciente es atacado por sus propias defensas e inflama produciendo unas lesiones en múltiples órganos. Por eso el lupus afecta piel, afecta riñones, articulaciones, caída del cabello, cosas como agua en los pulmones por pleuritis, pericarditis. Es decir, es una enfermedad que tiene muchísimas manifestaciones, que puede ser desde muy leve, como solo dolores articulares, hasta muy grave, como algunos casos del sistema nervioso central con convulsiones y con daño renal hasta llegar a las diálisis. Realmente el lupus es una enfermedad que se ha detectado cada vez con más frecuencia porque los métodos diagnósticos son más específicos, más sensibles y como en todas las enfermedades de causa desconocida o crónicas, se puede controlar con los tratamientos, los cuales también de manera han avanzado a tratamientos muy efectivos que pueden acallar todos los síntomas, pero lo importante es hacer diagnósticos tempranos. Sí, es autoinmune en su mecanismo, es decir, el sistema inmunológico ataca el propio organismo, es decir, hay una falta de reconocimiento de lo propio. Nosotros tenemos unas defensas que son para repeler, digamos, las bacterias, virus, hongos, todos los agentes externos. En un momento dado hay un desorden que es de causa genética, es decir, las personas pueden heredar una serie de genes que los ponen en riesgo de desarrollar la enfermedad. No es hereditaria, porque la mayoría de la gente, alguien que apareció con lupus dice, pero si nadie en mi casa tiene, pero probablemente alguien en la casa tiene otra enfermedad inmunológica, como por ejemplo la tiroides, hipotiroidismo, que es bastante frecuente y es silenciosa, un vitiligo, una artritis, otra, inclusive la diabetes juvenil, son enfermedades autoinmunes en donde las manifestaciones tienen que ver con daño del cuerpo por el sistema inmunológico. Cualquier enfermedad que no esté controlada puede llevar a consecuencias graves. Depende básicamente del tipo de enfermedad. Depende de que el diagnóstico sea temprano y se atienda, digamos, antes de que haya mucho daño de los tejidos. Y también, pues, desde el punto de vista del paciente, cumplir, adherirse, apegarse a los tratamientos, porque con frecuencia se presenta más en mujeres jóvenes, mujeres en quienes los tratamientos les producen cambios corporales como el corticoide que les hincha la cara, y entonces por causas estéticas he visto casos muy tristes donde por no hacer tratamientos, en parte por la inexperiencia, por la inmadurez, se pueden llegar a consecuencias graves a nivel renal o inclusive la muerte. Bueno, es prácticamente una distribución 9:1. Eso es lo que dicen los estudios epidemiológicos. La epidemiología sirve para simplemente describir, es una cuestión descriptiva. La causa de esto es porque está ligado a factores hormonales, de modo que inclusive los hombres que le da lupus, que son pocos, probablemente tienen algunas alteraciones con algunos perfiles hormonales un poco, digamos, estrogénicos, que son más propios de las mujeres que de la testosterona. En parte por la regulación del sistema inmunológico, que es bastante más afectada por las hormonas femeninas que las masculinas. Entonces, sí hay una distribución claramente mayoritaria en mujeres y básicamente
Los estudios que hay son más que todo a nivel del sistema inmunológico, de tratar de buscar por qué se produce la enfermedad. Cada vez se han encontrado más pistas, pero el sistema inmunológico es un área tan grande y quizá es el origen de todas las enfermedades, no solo del lupus, sino también cánceres, infecciones, todo tiene que ver con el sistema inmunológico. Prácticamente la mayoría de las enfermedades crónicas de nuestra vida moderna está relacionada con el sistema inmunológico, entonces veamos que esto es muy complejo y también la mayoría de las enfermedades, a excepción de las infecciosas, son de causa desconocida. Entonces, en la era moderna, al sobrevivir las personas cada vez más, la expectativa es más de 80 años hoy día, estamos expuestos a enfermedades crónicas de causa desconocida, pero también hay una buena noticia, que realmente el nuevo concepto de salud es que las personas deben adaptarse, deben autogestionar y manejar los desafíos físicos, emocionales y sociales. Entonces, como cualquier enfermedad crónica, es muy importante que el paciente se adapte, que se acepte, que estudie sobre esta enfermedad. Hoy en día había mencionado que cada vez hay pruebas más específicas, más sensibles, pero también hay pruebas que son falsos positivos. Hay un examen específico que se llama anticuerpos antinucleares. Ese examen se puede ver en aproximadamente 9 o 10 enfermedades del grupo de las enfermedades que se llaman del colágeno, dentro de las cuales el lupus es una de ellas. De modo que no es un examen que se den todos los pacientes. Entonces, como son enfermedades sin causa conocida, las entidades gremiales internacionales, como el Colegio Americano de Reumatología, estableció un grupo de criterios que son unas manifestaciones que el médico debe reconocer, clínicas y de laboratorio. Cuando tiene más de 4 criterios de estos, 4 manifestaciones o clínicas o de laboratorio, generalmente se puede clasificar en estudios como lupus y también se asimila al diagnóstico del lupus. De modo que el lupus no es solamente alguien que tiene unos malestares y salió con ese examen positivo, sobre todo específicamente los anticuerpos antinucleares, sobre todo porque los tratamientos para el lupus son tratamientos extremadamente fuertes, en el sentido que el corticoide es una hormona que genera una serie de cambios corporales y para uno hacer un tratamiento de lupus tiene que estar muy seguro. Y primero que todo tiene que tener manifestaciones clínicas, que no es solamente unos dolores como mucha gente le puede dar, porque del 99% de los dolores que se sienten en el cuerpo tienden a ser lo que se llama mecánico, que son causas musculares, ligamentos, benignas, y no necesariamente lupus. Entonces, una mujer con dolores benignos que son bastante frecuentes por estrés, por tensión, por sobrecarga, trastornos de sueño, etcétera, que tiene un anticuerpo positivo, por favor, no diagnostiquemos lupus en esos casos. Se necesita que el paciente tenga unas manifestaciones y estas son unas manifestaciones muy fuertes. Unos lamparones que se llama eritema malar en la cara, pérdida del cabello, artritis con hinchazón, fiebre, o sea, tiene que ser la persona muy enferma para poder diagnosticar lupus. De modo que tampoco debemos abusar, pero sí estar muy pendientes de aquellos casos de fiebre, de dolores articulares, con trastornos de la piel que son empeorados por el sol y que a veces no tienen diagnóstico, y son casos más probables para el lupus. El 90% de los pacientes que posee esta enfermedad son mujeres y se les diagnostica entre los 20 y los 35 años de edad. Una enfermedad que es crónica, que es incurable y que también es autoinmune. Y hoy se celebra el día de esta patología en el mundo entero. Salud al Día, el informativo.